Hola, mi nombre es José Luis Santillán y es un gusto y un privilegio saludarles y compartir con ustedes algo de mi conocimiento de la palabra de Dios. Cada vez hay más preguntas sobre algunas enseñanzas de la Biblia. La palabra de Dios procuraré responder algunas de ellas, las que considero importantes tanto como para quienes ya son cristianos, como para las personas que saben algo de la Biblia, pero están muy confundidas. ¿Por qué hay tantas religiones? En primer lugar, debemos definir qué es religión. El ser humano es básicamente religioso por naturaleza. Cuando hablamos de religión, hablamos de esfuerzo del hombre para agradar a Dios o sus dioses. La única religión verdadera era la que Dios entregó a los hebreos por medio de Moisés. Pero cuando esto ocurría, los caldeos y muchos otros pueblos, incluyendo aquellos que habitaban en la tierra, que luego llegó a ser el hogar de Israel, ya practicaban sus religiones. Algunas de esas religiones adoraban al sol, otras adoraban a la luna y a las estrellas. Había religiones que adoraban a algunos animales, aves o reptiles. Algunos dioses eran muy crueles y según sus adoradores exigían víctimas de seres humanos, lo mismo que de algunos animales. Hacer el bien. Hoy las principales religiones, a juzgar por la cantidad de sus seguidores, son el Islam, el hinduismo, el budismo, el catolicismo romano, el cristianismo o protestantismo. Pero ¿qué es religión? El mejor sinónimo para religión es buenas obras. Tanto la religión como las buenas obras resultan un fracaso cuando de salvación se habla. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Éxodo 20, 12 al 25. La Biblia habla muy poco de religión. Hechos 25, 19, 26, 5, Santiago 1, 26 y 27. Si la religión es el resultado de la regeneración, bienvenida, pero en muchos casos la religión es el mayor tropiezo para la regeneración. Recuerda a Cornelio, Hechos 10. El Nuevo Testamento registra este singular caso para nuestra enseñanza. Para responder a la pregunta de ¿por qué hay tantas religiones?, la mejor respuesta es porque los hombres, aunque no hayan escuchado el Evangelio, se sienten culpables ante un Dios justo y santo. Esta es la razón por que recurren a algún tipo de religión que exija obras buenas, porque desean de alguna manera saldar cuentas con Dios. Pero cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por la naturaleza lo que es de la ley mosaica que se demandaba obras, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos y el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Romanos 2, 14 al 16. Jesús es la única respuesta para el hombre culpable. Pablo dice que es cierto que los hombres serán juzgados, pero será conforme a mi evangelio. Lo que todos debemos saber es que, aunque hay muchas religiones que enseñan la moral y la caridad, la paz, la humildad, la generosidad y otras virtudes parecidas, ninguna de ellas salva al hombre, solamente Jesucristo mediante su muerte y resurrección. Otra pregunta es, ¿cuál es la iglesia verdadera? Seguramente que todos queremos pertenecer a la iglesia verdadera. De nada vale ser parte de una iglesia falsa, y las hay muchísimas.
qué significa iglesia. La palabra iglesia deriva del sustantivo griego eclesia, de ek con k, kaleo, que significa llamar fuera. Todos aquellos que son parte de la iglesia han sido llamados fuera. En otras palabras, el Señor los sacó del mundo y los llamó aparte, para sí mismo. Por eso la palabra iglesia significa también asamblea. Un templo no es una iglesia, es solamente el lugar donde la iglesia se reúne. Es cierto que hay muchas iglesias y se consideran como asamblea, pero ¿cuál es la iglesia verdadera? La que pertenece a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la iglesia que en el Nuevo Testamento se llama la esposa del Cordero? ¿Cuál es la iglesia de los redimidos, los salvos? ¿Cuál es la iglesia que el Señor llevará en el momento del arrebatamiento? ¿Cuál es la iglesia que regresará con Él para reinar durante 1000 años? No es ninguna denominación en particular. Usted no encontrará en la Biblia una referencia a un grupo denominacional en particular para designar a la iglesia verdadera. No dice, los bautistas constituyen mi iglesia. No dice, los metodistas o los presbiterianos o los pentecostales o los nazarenos o los hermanos libres. Hay grupos que pretenden ser la única verdadera iglesia y la única por medio de la cual uno puede ser salvo, pero tal enseñanza no es bíblica. Si es así, ¿cuál iglesia debo unirme? A ninguna. Únase al Señor y estará unido a su iglesia. Algunas características de la verdadera iglesia de Cristo. Todos sus componentes tienen el mismo origen. Fueron salvos mediante el poder del Espíritu Santo después de oír el Evangelio y de haberse arrepentido. Ellos recibieron a Jesucristo por Salvador personal. Todos ellos saben que la única regla de fe y conducta es únicamente la Biblia, la palabra de Dios. Ellos no aceptan ni la tradición, ni los ritos, ni las ceremonias, ni siquiera las buenas obras como medios de salvación. Todos estos saben que la salvación es por la gracia divina, pero que las buenas obras deben distinguir a los cristianos. Todos ellos están seguros de su salvación eterna, porque lo son mediante Jesucristo, quien nunca pecó. Generalmente ellos, aunque no siempre y no todos, aprovechan sus años de vida para llevar el Evangelio a otros. Ellos concuerdan en las doctrinas básicas, como por ejemplo, aceptan que Cristo nació siendo concebido por el Espíritu Santo. Aceptan que Cristo es el único Salvador. Aceptan que Él murió y resucitó por nuestros pecados. Que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Que Él volverá tanto para recoger a los suyos como para reinar. Que Él juzgará a los incrédulos cuando llegue el día de la segunda resurrección. Que existen tanto en el cielo como en el infierno. Que existen tanto el cielo como el infierno. Todos los miembros de la iglesia verdadera de Cristo fueron salvos por Él y fueron agregados a su iglesia también por Él. Los cristianos no se hacen por bautismo, los cristianos no se hacen por herencia, los cristianos no se hacen por buenas obras. Los cristianos verdaderos no fueron fabricados por una iglesia, una religión, una tradición, algunas liturgias, ritos, ceremonias, ni nada de eso. Los miembros de la iglesia que realmente pertenece al Señor fueron salvos por Él, y Él es quien conoce a cada uno por su nombre. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, no perderán su salvación jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Juan 10, 27 y 28. Busquen su Biblia. Cierta vez, un caballero quería imitar al pastor de un rebaño de ovejas allá en un corral en Israel, pero las ovejas no le siguieron. Jesús dijo, de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón
y salteador, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y a éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Juan 10, del 1 al 5. En el primer lugar, esa puerta es el mismo Señor por la cual entran todos los que se salvan. La puerta también es la cruz, el Calvario. Por medio de esta puerta entró el verdadero pastor de las verdaderas ovejas que él compró, y la voz del pastor es el claro mensaje del Evangelio, sin contaminación de la menor herejía. ¿Cómo puedo saber que soy salvo? Hay muchos cristianos verdaderos realmente salvos por la fe en Cristo, y sin embargo quieren algún tipo de señal como para asegurarse de que realmente son. Generalmente el cristiano que tiene esta preocupación la tiene, ya es hijo de Dios, pero ignora algunas doctrinas fundamentales sobre este tema. Sobre todo ignora algunos textos bíblicos que hablan sobre el tema de la salvación. Algunos piensan que deben tener alguna experiencia muy especial que les haga sentirse salvos. Otros piensan que si se sienten tristes en cierta frecuencia es porque no son salvos. También hay aquellos que creen que si tienen dudas es porque seguramente no son salvos. Generalmente, los que tienen este tipo de experiencias no solamente son salvos, sino que suelen ser de mejor elemento de la iglesia donde el Señor los tiene. Pero ¿cómo puedo saber que yo soy salvo? Hay algunas señales inconfundibles que prueban la salvación del pecador. Usted es salvo porque se arrepintió, recibió a Jesucristo como su Salvador. Juan 1:12, 3:14 y 15, 5:24, 6:35, 11:26, 12:46, 14:12, Romanos 1:16, Primera de Pedro 2:6 y Juan 3 del 1 y 2. El cristiano debe saber, no necesariamente sentir que es salvo. El cristiano debe creer que lo que Dios afirma, no lo que alguien enseña sobre la salvación. El cristiano no puede hacer nada, ni para ganar, ni para perder la salvación que Dios le concede por pura gracia. El cristiano fue salvo, y sigue siendo salvo, y finalmente será salvo, tanto en la gran tribulación como de la condenación eterna. Quien niega la seguridad de la salvación desconfía de Dios, pero confía en sus propios sentimientos. El cristiano puede perder su comunión con Dios debido a la clase de vida que lleva, pero perder la comunión con el Salvador no es lo mismo que perder la salvación. Cuando el hijo pródigo se fue de su hogar y se alejó de su padre, de la comunión con su padre y de todas las bendiciones que tuvo en su hogar, nunca dejó de ser hijo y de su padre, porque él fue engendrado por ese hombre. De ahí que cuando regresó no había ninguna discusión en cuanto a su condición para con su padre. Aquí sí, en cuanto al lugar que ocuparía de allí en más. La historia del hijo pródigo está en Lucas 15, del versículo 11 al 32. En el versículo 19, el hijo dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y en el 24, el padre habla: porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Dios también tiene a hijos rebeldes, que son tan mundanos a veces como el peor de ellos, pero nunca dejan de ser sus hijos, porque el Espíritu Santo los engendró. Sabemos que todo aquel que ha nacido no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda, y el maligno no le toca. Primera de Juan 5:18. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
hasta aquí esta pequeña conferencia y ha sido un gran placer y un privilegio el poder compartir con ustedes algo acerca de preguntas que son difíciles.